En el siguiente video tutorial vamos a resolver el recuperatorio del parcial número 2. En el módulo 1, en el primer ejercicio, debemos completar la columna K, que es la prioridad, que va a ser urgente en caso de que el costo de envío, o sea, columna J, y el peso, que es la columna D, sea mayor a 80. Costo de envío mayor a 600. O sea, es una función psi En el siguiente video tutorial vamos a resolver el recuperatorio del parcial número 2. En el módulo 1, el primer ejercicio, debemos realizar una función que determine la prioridad en la columna K. Para eso vamos a utilizar la función psi combinada con i, porque para que la prioridad sea urgente se deben cumplir dos condiciones. La primera, que el costo de envío, o sea la columna J, sea mayor a 600. Y la segunda condición es que el peso, columna D, sea mayor a 80 kilogramos. Si se cumplen esas dos condiciones, la prioridad va a ser urgente. En caso contrario, normal. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Luego copiamos la función a las restantes celdas. En el punto siguiente, dentro del módulo 1, la categoría tarifa va a ser Premium, Estándar o Económica según el costo de envío. Como tenemos tres posibilidades, es decir, Premium, Estándar, Económica, vamos a necesitar dos funciones psi anidadas. Vamos a realizar la primera, igual psi. Vamos a preguntar por el costo de envío si es mayor a 700. En ese caso, la categoría de la tarifa es Premium, entre comillas. Si no, acá tenemos que volver a hacer una pregunta. Si, nuevamente, el costo de envío, como es con respecto a 600. Si es mayor a 600, que devuelva estándar, entre comillas, y si no, económica. Cerramos comillas, cerramos los dos paréntesis y presionamos Enter. Luego la copiamos a las restantes filas. En el tercer punto del módulo 1 debemos calcular el descuento especial, que va a devolver sí, es decir, que va a ser un descuento especial en caso de que se cumplan tres condiciones, es decir, que la cantidad del artículo sea que esté entre 5 y 9 y la región sea este u oeste. Entonces tenemos que utilizar función psi y vamos a tener que anidar con una función i. Estas van a ser las tres condiciones que se tienen que cumplir. Pero la región es este u oeste, entonces vamos a tener que anexar una nueva función o, en donde la región sea igual a este, entre comillas, u oeste.
cierro comillas y cierro el paréntesis de la función O. Punto y coma, acá tengo la segunda condición de la función I, va a ser cantidad de artículos mayor o igual a 5, y por último, cantidad de artículos menor o igual a 9. Cierro paréntesis de la función I, punto y coma, debe devolver, en caso de que se cumplan las tres condiciones, sí, entre comillas, y en caso contrario, no. Cierro el paréntesis de la función sí y copio la función anidada a las restantes filas. En el módulo 2 tenemos una lista de artículos y tenemos dos tablas auxiliares y dos valores, un recargo de logística y un costo de empaque. En el primer punto del módulo 2 debemos calcular el costo base de cada producto. Podemos fijarnos que este listado de productos está relacionado con ambas tablas a través de un código. El costo base lo vamos a extraer de esta tabla relacionándolo con este código. Y a su vez le vamos a sumar un recargo por logística. Entonces, para eso vamos a utilizar la función buscar h, por la forma en que está nuestra tabla auxiliar. El valor buscado va a ser el código de producto, lo vamos a ir a buscar a la tabla de códigos. Con Shift Control y las flechas de los cursores puedo seleccionarla automáticamente y luego aprieto F4 para fijar el rango de celdas. Punto y coma, devuelvo la fila número 4, punto y coma, quiero que sea una búsqueda exacta, no aproximada. Cierro paréntesis de función buscar h y le sumo el recargo por logística, que también voy a necesitar dejarlo fijo para cuando copie la función a las restantes filas, al igual que el rango. Copio la función a las restantes filas. En el siguiente punto debemos calcular la tasa impositiva de cada producto teniendo en cuenta la segunda tabla auxiliar que teníamos. La cuarta columna es el porcentaje. Ese porcentaje, de acuerdo al producto que es, lo debemos multiplicar por el costo base. Entonces la función que vamos a utilizar es buscar B, valor buscado es el código de producto, punto y coma, seleccionamos el rango K10, N19 y apretamos F4 para dejar fijo el rango. Punto y coma, la columna que necesito es la 4, punto y coma, 0 para que sea búsqueda exacta. Cierro la función buscar B y a este valor lo voy a multiplicar por G2, que es el costo base. Luego copio la función a los restantes productos. En el último punto del módulo 2 debemos calcular el precio final de cada producto. Para eso vamos a tener que tener en cuenta el costo de cada producto, la tasa impositiva y un costo de embarque que se encuentra en K27. Todo eso lo vamos a tener que multiplicar por la cantidad de productos que se compren. Entonces, vamos a sumar G2 más H2, que es la tasa impositiva, más el costo de embarque, y este lo vamos a dejar fijo,
con F4. Todo esto lo multiplicamos por D2, que es la cantidad. Presionamos Enter y copiamos la función para los restantes productos. En el módulo número 3 tenemos una lista de viajes con distintos choferes a distintas provincias. También tiene los kilómetros que recorrió cada chofer, los litros de combustible empleados, el costo, etc. Y debemos determinar en las columnas R 3 valores que están especificados en la columna K. Entonces, para el primero vamos a necesitar calcular cuántos viajes fueron realizados por Gómez que superaron los 750 kilómetros. Entonces tenemos que hacer una cuenta dentro de esta planilla o lista con 2 criterios, chofer Gómez y mayor a 750 kilómetros de recorrido. La función que corresponde usar es igual contar.si punto conjunto. El primer rango a evaluar va a ser el B, la columna B. Y el criterio para contar o no va a ser Gómez. Es importante respetar si la palabra tiene acento o no. Punto y coma. El siguiente criterio es la cantidad de kilómetros recorridos, que está en la columna E. Selecciono el rango E, E2, E31. Punto y coma debe ser mayor a 750. Entonces, entre comillas, mayor 750. Cierro comillas y cierro el paréntesis de la función contar si conjunto. Me devuelve que 2 viajes cumplen con esos 2 criterios. En la celda R10 debemos calcular el total de ingresos obtenidos por camiones que viajaron a la provincia de Mendoza. Entonces vamos a necesitar sumar esta columna, la de ingresos, pero con 2 condiciones, que sea camión, es decir, que el tipo de vehículo sea camión, y provincia de destino Mendoza. Entonces vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Sumar si conjunto. El primer parámetro de la función sumar si conjunto es el rango a sumar. En este caso, columna H. Punto y coma. El primer criterio. Habíamos dicho que el tipo de vehículo sea camión. Tipo de vehículo se encuentra en la columna D. Selecciono ese rango. Punto y coma. Camión. Y el segundo criterio a evaluar es que la provincia sea Mendoza. Se encuentra en la columna C, la provincia. Selecciono el rango, punto y coma, entre comillas, Mendoza. Cierro el paréntesis de función sumar si conjunto y presiono Enter. Por último, en R12 debo hacer el cálculo de un promedio de litros de combustible recorridos para la provincia de Salta. O sea, la función a utilizar es promedio, pero con la condición que la provincia sea Salta. Entonces vamos a utilizar la función promedio.si.
promedio.si. El primer rango es el rango evaluar, en este caso es la columna C. Punto y coma, entre comillas, salta. Punto y coma, y el tercer parámetro de esta función es el rango al cual queremos aplicar el promedio. En este caso es litros de combustible. Cierro paréntesis y presiono Enter. En el módulo número 4, utilizando la herramienta validación de datos, debemos restringir los datos válidos para la columna D, que es modalidad, y presupuesto, que es la columna F. En el primer caso, para modalidad, solamente debo permitir ingresar los valores comprendidos en el rango K2, K4. Para eso vamos a la solapa datos y dentro de la opción validación de datos selecciono la opción lista y el origen K2, K4. También se me pide poner un mensaje de entrada para guiar al usuario qué valores son los permitidos y especificar también, en caso de que se ingrese un valor no válido, un mensaje de error. Acá también podría elegir el símbolo de la ventana emergente. Vamos a seleccionar detener, presionamos aceptar y acá podemos ver que si seleccionamos un valor de la lista no pasa nada. En caso que se ingrese un valor distinto, me especifica error, valor no válido. En la siguiente validación, presupuesto, también usando la herramienta validación de datos, en este caso tenemos que restringir los datos a ingresar a valores comprendidos entre 5.000 y 250.000. De la misma manera seleccionamos el rango F2, F16 y dentro de la solapa datos, validación de datos, especificamos que sea decimal entre 5.000 y 250.000. Mensaje de entrada, vamos a poner valores comprendidos entre 5.000 y 250.000 para guiar al usuario. Y en mensaje de error, vamos a elegir el título error y el mensaje que sea valor no válido. Presionamos aceptar y vamos a ingresar un número 5, valor no válido. 6.000 nos deja ingresarlo. En el módulo número 5, utilizando la herramienta filtro, debemos resolver lo solicitado a partir de la celda A45. Entonces, lo primero que debemos hacer es posicionarnos en la tabla y también dentro de la solapa datos, activar filtro. Ahí vemos cómo se activan unos iconos que me van a permitir seleccionar un determinado valor para cada columna. En el primer caso, debemos
determinar las ventas realizadas por el vendedor López en la zona oeste. Vendedor López, localizamos la columna vendedor y seleccionamos López. Y zona oeste es la columna B, seleccionamos este. Podemos ver que ese criterio de selección, solo 2 registros o filas lo cumplen. Por ende ponemos el número 2. Para responder a la siguiente pregunta, que es la número 2, operaciones correspondientes al producto teclado con cantidad mayor a 14 unidades. Borro y vamos a seleccionar teclado y cantidad mayor a 14. Simplemente seleccionamos 19 y 26. Nuevamente, la cantidad de registros o filas de la tabla que cumplen ese criterio son 2. En el punto número 3, se nos pide las ventas del mes de abril pagadas en cuenta corriente. Borro el filtro, forma de pago cuenta corriente, destildo todas las opciones y solamente dejo activa cuenta corriente y en la última columna mes selecciono abril. Nuevamente 2 son las filas que cumplen con esos 2 criterios. En el ejercicio 4 debemos obtener los registros del tipo cliente corporativo cuyo precio unitario supere los 130.000. Nuevamente borramos el filtro anterior y en tipo de cliente seleccionamos corporativo y precio unitario supere los 130.000. Podemos poner mayor o igual que 130.000. Presionamos aceptar y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por último, en el punto 5 debemos obtener las ventas de las zonas centro o sur del producto mouse. Nuevamente borramos el filtro anterior, vamos a seleccionar el producto mouse y podemos ver que sur tenemos 3 y centro ninguna. Entonces podemos aplicar solamente el filtro de sur. Me devuelve 3 filas. Por último, en el módulo número 6, debemos resolver, aplicando la herramienta formato condicional, 2 formatos sobre esta tabla. En el primero, cuando el cumplimiento es mayor o igual a 85, debo pintar toda la fila de color verde. Para eso seleccionamos toda la tabla y dentro de la solapa inicio nos vamos a formato condicional y administrar reglas. En este caso vamos a utilizar la última opción, que es utilice una fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar una columna mayor o igual a 85 y en base a eso vamos a pintar toda la fila de la tabla.
Lo primero que hacemos es indicarle el relleno color verde claro y luego seleccionamos E2 mayor o igual a 85. Vamos a borrar el símbolo peso, aplicamos la regla y presionamos aceptar. Tranquilamente podemos verificarlo modificando un valor de la columna cumplimiento. En el segundo formato condicional debo pintar en color azul y negrita el vendedor cuyo monto de venta sea mayor a 200.000 pesos. En este caso, solo voy a seleccionar la columna vendedor. Luego voy a formato condicional, administrar reglas, nueva regla, y en este caso vamos a seleccionar D2 mayor o igual a 200.000. Nuevamente borramos el símbolo peso de 2 y presionamos aceptar. Vamos a ir a editar regla porque no seleccioné el formato. Vamos a fuente, vamos a poner color azul, habíamos dicho, y negrita en estilo. Presionamos aceptar, aplicar y aceptar. En este caso se pintaron todos los vendedores, entonces evidentemente hubo alguna falla dentro de la fórmula. Vamos nuevamente a formato, editamos y podemos ver que pusimos 20.000 en lugar de 200.000. Aplicamos, aceptamos. Ahí no se pintó ninguno, pero si modificamos un monto de facturación, podemos cotejar que el formato condicional está bien realizado. Con eso damos por finalizado el examen recuperatorio del parcial número 2.